Hola, muy buenos días, mis queridos amigos traders e inversionistas. Reciban un abrazo desde una mañana muy fría acá en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hacer un análisis sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Los mercados están presentando algo muy interesante que nos pueden dar dos indicaciones o nos pueden dar dos circunstancias para tomar dos tipos de decisión. Y vamos a hablar específicamente acerca del recorrido que ha venido dando el S&P 500, que básicamente es considerado el mercado como tal porque recoge, hablamos del mercado bursátil, porque recoge el comportamiento de las 500 empresas más poderosas del sector tanto tecnológico como industrial en los Estados Unidos de Norteamérica. Cotizan en Nasdaq y en el New York Stock Exchange. Vamos a ampliar aquí la visual porque quiero que veamos el movimiento. ¿Qué está ocurriendo con el S&P 500? Primero vamos a colocar el ETF para hablar en términos no de índices, sino en términos de dólares completos. Y hay algo muy importante para tener en cuenta a lo largo de lo que va a ser el mes de febrero y por supuesto el resto del año, ¿no? O sea, el resto del año viéndolo como la primera gran barrera o la primera gran zona de resistencia, soporte que nos puede indicar si el mercado ya está entrando en una dinámica alcista o si el mercado por lo contrario, va a tocar contra un techo y va a tener una corrección. Por allí, Bank of America dijo que el mercado puede corregir un 20%, es decir, las perspectivas de la banca como tal nos está hablando acerca de la recesión que puede enfrentar la economía norteamericana, pero no siempre los mercados financieros siguen el comportamiento económico de un país. Como ustedes bien saben, los mercados financieros se benefician mucho de la liquidez que se inyecte al mercado como tal, también se beneficia mucho de las perspectivas de los inversionistas y ya el año pasado que cayeron los tres grandes índices, sobre todo el S&P 500, el SPY y el QQQ, el ETF de Nasdaq. Nasdaq y el S&P cayeron fuertemente, rozando el 30% en pérdidas y el Dow Jones un poco menos, en tanto que el sector industrial se ha mantenido con una muy buena perspectiva del mercado. Ahora bien, que el mercado pueda corregir, sí, es totalmente lógico, sobre todo para el primer semestre. Todavía en el primer semestre hay una liquidez que tiene que ser sustraída, hay una extracción que va a realizarse o se va a producir como por efecto de la subida de los tipos de interés que va a llevar a cabo la Reserva Federal para frenar la inflación o lo que queda de inflación en la economía norteamericana, pero eso va a traer un colateral. El daño colateral va a ser la recesión, se va a destruir un poco, de ahí va a haber un poco de destrucción económica y eso es normal que cuando hay destrucción económica los mercados financieros puedan tener otro efecto colateral que es, bueno, un poco esa expectativa o esa falta de expectativa de los inversionistas frente a lo que pudiera ser el mercado. Ahora bien, vamos a hablar de manera concreta y la barrera es la barrera de los $400. Fíjense que aquí el 1 de diciembre y por allí por el 12 de diciembre el mercado tuvo dos rechazos, dos falsos break. Esto es lo que se llama en el mundo del análisis técnico un falso break, en tanto no obtuvo la capacidad de romperlo y continuar con tendencia alcista e hizo que el mercado el resto de diciembre, bueno, cayera sobre una línea de soporte que estaba situada sobre los $375. Han sido $30 de rango que el mercado ha caído en diciembre, pero que los ha recuperado de una manera muy positiva en este mes de enero. De hecho, en este mes de enero podemos encontrar que muchos portafolios, como por ejemplo el que yo gestiono de NT Global Fund y de Set Capital, solamente en los últimos días ha tenido un rendimiento del 4%, lo cual es bastante positivo, pero ha sido un movimiento bastante interesante para analizar. Para comenzar, estoy analizando en gráfica de una hora, que es una gráfica consolidada. Está en ese margen entre el day trading de 5, 10 minutos y esas temporalidades de position trader de un día, una semana, un año. La gráfica de una hora y también la gráfica de 4 horas suelen ser gráficas interesantes de análisis, no tanto de trading. Fíjense qué ha ocurrido. El mercado chocó nuevamente contra la barrera de los $400, tuvo un retroceso, se apoyó en la media móvil de 200 periodos en los 388 y ahorita está otra vez testeando esa barrera. ¿Qué podemos esperar? Si el mercado en estas semanas, al cierre de enero, rompe la barrera de los $400, es muy probable que veamos una reacción aquí
un movimiento alcista bastante interesante sobre la línea de este falso testeo que lo hizo en diciembre en los $408. Disculpen, tenemos $8 hacia arriba, que si logra romper luego esa barrera, vamos a ver un interesante movimiento del índice del S&P, y ya les voy a decir sobre dónde, que pudiéramos estar esperando que él reaccione de manera positiva sobre aquí, la línea de los $428. Luego de los $400, si rompe la de 408, ya estaríamos viendo $20 hacia arriba, y eso metería muy bien a los portafolios de inversión y daría una muy buena tendencia para los day traders en movimiento alcista. Ahora, es una hipótesis porque estamos en recesión y fíjense, como pueden ver aquí en el gráfico, el índice no ha roto esta consolidación importante entre los 396 y los $408. Es decir, que aunque rompa de 400 a 408, sigue estando en esta consolidación histórica que podemos ver, que viene proyectada desde aproximadamente el 24-25 de agosto del año pasado. Estaríamos hablando de casi el semestre pasado. Por lo tanto, es muy importante que esta barrera sea rota sobre los 400, luego a los 408, y luego pudiéramos estar, de hecho, en el fondo de inversión, nuestra estrategia especulativa es aumentar aún más la posición del portafolio entre 408 y 428 para ganar ese recorrido en movimiento alcista, como para producir grandes rendimientos en el fondo. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir? Que es el otro escenario, el escenario negativo, o el escenario en donde los toros ya no estarían tomando posesión del mercado. Fíjense que aquí nosotros hemos dicho que la barrera fuerte es la barrera de los $400, pero esa barrera de los $400 está actuando como una fuerte resistencia, y la ley de las probabilidades, sobre todo en el mundo de las finanzas y de las inversiones y del trading, nos dice o nos ha enseñado a lo largo de los últimos años que una fuerte resistencia da una probabilidad de que el movimiento sea rechazado o que pueda tomar un camino de corrección, que es lo que básicamente están tratando de interpretar los bancos, que se han visto muy afectados. El sector bancario ha caído fuertemente o ha tenido sus correcciones en lo que ha sido el comienzo del año 2023, pero que si el mercado no tiene la capacidad, los toros no tienen la capacidad de romper la barrera de los $400, pudiéramos ver una reacción sobre los 375 en primer lugar, y si tiene continuidad, pudiéramos verlo hacia los 346. Eso está ideal quizás para hacer alguna cobertura sobre fondos de largo plazo o para especular en corto con contratos puts, incluso del mismo índice. Esos son los dos escenarios. ¿Qué podemos predecir nosotros o qué podemos anunciar de ello? No podemos hacer ningún anuncio, porque fíjense, cuando vino esta reacción que el mercado cayó sobre esos $346, aquí se fue dibujando un canal paralelo que durante esos dos picos de diciembre, noviembre aproximadamente, vamos a ver aquí, sí, sobre la primera... correcto, la primera quincena de diciembre, que fue antes de esa corrección que nosotros vimos, ¿no? Había un canal alcista, ese canal alcista fue roto y metió al mercado en esta especie de consolidación que fue rota también por el mercado, pero ahora mismo está buscando testear. ¿Que siga hacia arriba? Sí, pudiera seguir hacia arriba, y hay un indicador técnico que yo les voy a mostrar aquí, en donde les digo que sí hay una alta probabilidad de que pueda seguir hacia arriba, que es el crecimiento de un nuevo canal paralelo, no tan inclinado, lo cual es bastante interesante, pero hay dos cosas muy positivas para resaltar, que es que el movimiento del índice está por encima de la media móvil de 200 periodos y con una media móvil de 20 periodos, en este caso, viendo en posición positiva, buscando romper con fuerza esa gran barrera de los $400 y tratando de mantenerla hacia arriba. Así que ya lo saben, estamos ante una barrera de una consolidación muy importante, a tener mucho cuidado. Esperaríamos entrar fuertemente una vez que la rompa hacia arriba o hacia abajo para especular con la caída en corto, con contratos de opciones, y hacia arriba invirtiendo en acciones directamente, más que abrir calls,
comprando porque se pudiera dar un rally hacia los 428, muy positivo. Gracias por estar aquí. Por favor, déjenme un me gusta, un comentario, un like y recomiéndenle el canal a cualquier persona que pudiera estar interesada en este análisis. Cuídense mucho. Nacho Trader por acá.